Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy acá desde Tijuana haciendo el en vivo de las charlas de existencia y escritura, pero esté donde esté voy a tratar de hacerlo los lunes, 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, así que muchas gracias por acompañarme. Ya sabes que puedes dejar tus mensajitos, ya sabes que puedes dejar tus reflexiones y voy a estar, echando ojo para poder leerte y para poder de alguna forma responder aquellas dudas que vamos teniendo en el tema. Entonces empecemos con el tema. El personaje de mí mismo. ¿Cómo me escribo a mí misma? ¿Cómo escribo mi vida? ¿Cómo me habitan esos personajes? ¿Ok? Entonces vamos a empezar desde ahí. ¿Cómo vamos construyendo un personaje? Pero lo que más me interesa es cómo voy construyendo los personajes de mi día a día. Así que como verás, hoy me puse esta blusita con Frankenstein porque es uno de mis personajes favoritos. A ver si nos da tiempo de hablar un poquito de él. Porque así como este personaje se ha construido desde una pedacería, se ha construido desde esa idea que la maravillosa Mary Shelley tenía en ese momento de su vida a partir de cómo esa criatura se va transformando por pedacería de cadáveres. Voy a meterme un poquito más a eso en un ratito, pero me maravilla darme cuenta que una chica de 18 años desarrolla una novela de esa magnitud justamente por considerar que esos personajes o esos recortes de personas pueden lograr esta unidad. Entonces empecemos por ahí y te quiero compartir un texto que me gusta leer cuando yo voy a empezar a hablar sobre los personajes que me habitan o los personajes que me construyo o cómo me escribo a través de un personaje. No necesitas ser escritor, no necesitas ser escritora, lo único que necesitas es darte cuenta que todos los días estamos de alguna forma creándonos a partir de lo que elegimos, a partir de considerar que un camino es mejor que otro y sobre todo estamos considerando que ese personaje tiene una reescritura, es decir, que se puede modificar una y otra vez. Entonces voy a empezar con este texto. Ahí les va. Ya sabes que puedes dejar tus preguntas y comentarios y yo por aquí los estoy viendo. Dice así este texto. Quitarnos la máscara frente al espejo y descubrir que debajo hay otra y otra, hasta perdernos en un ser sin rostro, es lo que nos abre a la angustia. El personaje desaparece para darle lugar a lo desconocido, a lo impalpable, al reflejo informe de aquello que se ha escondido por temor a ser develado por los otros. Cuando nos encontramos ante la desnudez sin la existencia que la sostiene, se pierden las palabras, la expresión exacta de lo que creímos ser se esfuma en la garganta, en el titubeo, en el vaivén de una aprehensión deshecha por otros constructos que anteriormente acogían a una psique expuesta por arquitectos sin contrato. Mis cimientos se sacuden, la espalda antes erguida muestra una joroba. Estoy en el abismo, decidida a dar el salto. Quiero ser la asesina de esta experiencia que no soporto. Respiro profundo, estoy lista, lo he decidido, así que doy vuelta a la página y descubro que la hoja siguiente fue arrancada. Salgo de la ficción, pero mi corazón aún late agitado. La literatura nos muestra la angustia del otro y recordamos la nuestra. La escritura, a través del tiempo, es una herramienta de expresión, un símbolo de pensamiento estructurado, un lenguaje que se materializa por medio de la palabra. Por ello, es al mismo tiempo un registro de temporalidad y una manifestación de la existencia. Te quería compartir esto porque justamente esta es una reflexión que hice hace unos años cuando me descubrí que yo misma me había conformado como un personaje, ¿sí? Un personaje y no lo digo en sentido peyorativo. A veces nos da vergüenza considerar que nos estamos creando como personajes, consideramos que eso puede ser falso, consideramos que puede ser una mentira y por el contrario, definitivamente esta idea de yo
que vamos haciendo todo el tiempo tiene que ver con crear personajes. Entonces desde ahí me di a la tarea de hacer un análisis comparativo de cómo podemos escribir un personaje, pero cómo tiene una relación muy estrecha con el personaje que estamos haciendo todos los días. Es decir, cómo vamos conformando nuestra personalidad y cómo nos vamos desarrollando como seres existentes en el mundo. Y tiene que ver con la misma circunstancia de cómo vamos construyendo un personaje narrativo. Es decir, así como Frankenstein que traigo ahora en mi blusa, así, exactamente. ¿Por qué? Porque el personaje inicia a construirse con algo que a veces no consideramos. Y tiene que ver con que el personaje se construye a través de la mirada. Eso creo que nos puede dar material para reflexionar. Cómo un personaje se construye a través de la mirada, tal cual. Lo que yo observo en el día a día me va construyendo. Hacia dónde elijo dirigir mi mirada. Si decido proponer mi mirada o mover mi mirada hacia la queja, por ejemplo, no quiere decir que eso está bien o mal, simplemente me coloca en una circunstancia diferente a que si yo elijo tomar las oportunidades de la vida como un aprendizaje. ¿Ok? No quiere decir que eso también sea lo mejor, ¿ok? Simplemente que tiene que ver en cómo voy a construir a mi personaje. Todos los días lo primero que hacemos es, bueno, abrir los ojos y de alguna forma dirigir esa mirada hacia algo o hacia alguien. A veces ni siquiera nos percatamos. Un personaje se construye a partir de donde ve. Cuando ese personaje se construye a partir desde donde ve, lo que nos estamos dando cuenta es que ahí va a tener relación con lo que le puede pasar a lo largo de la historia. En el caso del ser humano, en el caso de nosotras, de nosotros, estamos construyendo una personalidad todo el tiempo. Pero ¿cómo se construye? A partir de esa idea de yo. El personaje de ficción tiene un yo, pero no es un yo inamovible, no es un yo que se esencialice o que sea parte de una sustancia. Es decir, que estamos hablando de un movimiento. El personaje se mueve a partir, lo voy a estar repitiendo constantemente, de lo que elige, pero también se mueve a partir de cómo recibe lo que la vida le da. O lo que en este caso también puede ser lo que la historia le está dando. Ese personaje se va a construir desde ahí. Cuando un bebé nace, desde que nace, de alguna forma va colocando su mirada. ¿Cómo coloca esa mirada? Bueno, no sabemos así como a profundidad cómo es que recibe esa mirada, sino que de alguna forma, así fueran gemelos esos niños, uno va a voltear para un lado, otro para el otro, porque tiene que ver lo que le llama la atención. Y a partir de ahí ya va construyendo su personalidad, aunque no lo creas. Por eso muchas personas dicen, ay, parece que el niño está enojado, parece que el bebé no está conforme. Bueno, pues tiene que ver con eso. Justamente porque el niño de alguna forma desde que nace va colocando su mirada. Es decir, que ya va construyéndose, aunque parezca que no, porque hay una elección. Y tú vas a decir, bueno, es una elección libre. ¿Quién sabe? A veces esa elección no es tan libre simplemente porque tiene que ver con aquellas cosas que se colocan en el exterior para jalar nuestra mirada. Entonces muchas veces nos estamos construyendo como personajes justamente cuando los otros nos hacen que volteemos y nosotros no nos percatamos ni nos tomamos en cuenta o no tomamos conciencia de si yo estoy dispuesta a voltear hacia allá o a voltear hacia acá porque alguien me dijo que lo hiciera. ¿De qué estoy hablando ahí? De las construcciones sociales. Las construcciones sociales van haciendo mi personaje, tal cual. Y eso te lo comento justamente porque, bueno, ahora que se acerca ya este documental que he estado realizando durante 2 años a partir de mi experiencia como rapada, fue cuando más me empecé a percatar del personaje que yo tenía, un personaje con cabello de colores, y simplemente al quitarme el cabello fue como si me reconstruyera como otro personaje. O sea, ha sido realmente una experiencia que para mí tiene un sentido profundo y por eso te la comparto, pero mi personaje se transformó de la chica multicolor tipo unicornio
a la que ahora es la rapada, la pelona o como tú me quieras llamar, ¿ok? Pero sí tiene que ver porque el personaje se va construyendo, ¿sí? Hace la semana pasada, de hecho, estuve dando un taller sobre cómo la literatura nos puede aportar o apoyar en los procesos existenciales. Estoy tomando un extracto de alguna partecita que hablé ahí, sobre todo a partir del personaje. Ese yo, cómo se construye ese yo para poder llegar a que se conforme como personaje. Bueno, pensemos que lo primero que hacemos tiene que ver con darle un nombre. Entonces piensa ahorita, ¿te gusta tu nombre o no te gusta tu nombre? Desde ahí ya estamos diciendo o decidiendo quiénes somos. En algún otro momento te lo he compartido, pero lo voy a volver a decir. O sea, yo me llamo Glafira, pero mi segundo nombre es, este es mi segundo nombre. Mi primer nombre es Brenda, mi segundo nombre es Glafira. Entonces soy Brenda Glafira. Pero cuando yo era niña no me gustaba usar el Glafira, justamente porque me colocaba como la rara, como la diferente. Y cuando somos niños, eso como que no nos apoya, ser diferentes, queremos ser parte de lo que está de moda en ese momento, de las chicas de moda o los chicos de moda en ese momento. Entonces el nombre sí es determinante. A mí me decían Brenda y yo siempre hago esta broma de que cuando te mencionan en la lista, siempre dicen tu apellido y luego tu nombre, ¿no? Entonces yo era Rocha Monarres Brenda Glafira, ¿no? Y recuerdo que yo esperaba, que estaba atenta así cuando iban a decir mi nombre, entonces decían Rocha Monarres Brenda, presente, decía yo antes de que dijeran Glafira, porque el día que decían Glafira era bullying, era burlarse. Ahí ya mi personaje se estaba impactando desde niña por el nombre. Entonces piensa, así es como podemos empezar. Hay muchas maneras de empezar un personaje, por esto que te decía yo, donde coloca la mirada tu personaje, porque desde ahí se transforma. Desde ahí, ¿qué es lo que está viendo? Bueno, pues esa niña, Brendita o Brenda Glafira, como le quieras llamar, se apenaba, se avergonzaba de su nombre. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué es lo que estaba viendo? Estaba viendo no cometer el ridículo, ¿ok? Entonces, si tú tienes un nombre extraño, tienes un nombre demasiado común y a lo mejor no te lo has cuestionado, desde ahí tú ya te estás caracterizando de alguna forma. Si es un nombre mucho más aceptado dentro de tu comunidad, a lo mejor eso no te va a hacer ruido, pero para quienes tenemos un nombre que puede sonar medio raro o diferente, ya te está moviendo para la construcción de ese personaje. Entonces, ¿qué significa? Que desde ahí te vas alejando o separando de ti. Quiero pertenecer, entonces no voy a usar mi segundo nombre. Eso me pasó cuando yo tenía 8 o 9 años. ¿Y qué ocurre después? Cuando yo quería hacer un personaje, reescribirlo, mi personaje de la Glafira, escritora, entonces elegí mi segundo nombre justamente porque este segundo nombre era mucho más diferente y podía apoyarme para convertirme en una escritora. Si escuchan ruido, ustedes me disculparán, pero estoy haciendo todo lo que puedo para seguir transmitiendo, pero estoy desde otro lado y desde otro espacio. Así que, bueno, gracias. Voy a tratar de hablar un poquito más alto y si no se escucha o se pierde algo, porfa, me lo dicen y lo vuelvo a repetir con mucho gusto. Ok, entonces les decía, a partir de que yo ya decidí hacerme escritora, lo que va ocurriendo es que elijo mi segundo nombre. Entonces ahí hay una reescritura de mi personaje. Ya no quería pertenecer, ya no me interesaba tanto. Claro, ya no era una jovencita de 8 años, ¿ok? Entonces yo misma empecé a reescribir. Entonces te propongo algo. Igual te funciona, igual y no. Si tú tienes un segundo nombre, te guste o no te guste, y conoces a una persona que nunca te ha visto en la vida y no sabe ni cómo te llamas, dile tu segundo nombre. Cuando le dices tu segundo nombre o el nombre que no usas, te vas a dar cuenta que te vas a sentir diferente. Así, tal cual. Ahorita, por ejemplo, estoy aquí con mi hermana que se llama Enia y tiene, bueno, un nombre que me gusta mucho y la conocemos como Enia, pero ella tiene un segundo nombre, se llama Enia del Carmen. Si yo le digo Carmen, siento que no es mi hermana, porque nadie le dice Carmen. Entonces tú haz ese experimento. Así, un día dile a alguien como tu segundo nombre. De hecho, a mí ya me puede llegar a pasar. Me llega a pasar porque estoy
no sé, en Sinaloa, que es donde me dicen Brenda, la familia cercana me dice Brenda, y yo estoy allá y me coloco como Brenda, pero cuando estoy en otro lado y yo sé que pues fuera de mi familia soy Glafira, entonces es raro que alguien diga Brenda porque no me siento identificada con eso. No me siento identificada porque no es el personaje. Hasta que llego a Sinaloa, recuerdo ese personaje que estaba ahí. Empecemos por ese lado, ¿ok? Entonces, pon ese nombre. Segundo, un nombre que no usas. Si solo tienes un nombre, utiliza el nombre solo para efectos del experimento que vamos a hacer, ¿no? Utiliza ese nombre que está, no sé, en ese deseo muy profundo donde ese nombre que tú quisieras tener y que no te pusieron, sino solo tienes un nombre. Si tienes dos, no le busques, utiliza el otro, el que no usas nunca, a ver qué pasa, porque desde ahí puedes empezar a construirte, a construir esa idea de yo. Entonces, cuando nosotros vamos construyendo a un personaje, lo que le estamos haciendo es darle un grado de personalidad. Recuerda que la palabra persona viene del latín, que significa máscara, ¿sí? Y lo que ocurría con esto es que esas personas o máscaras era lo que utilizaban los griegos en el ágora, en donde se ponían estas máscaras para que resonara mucho más la voz, porque pues no tenían micrófonos. Entonces, estas máscaras, que ahora nosotros decimos personas o personajes, tienen una función ahora de una forma simbólica. Es esa forma en la que nos vamos construyendo. Ahora, ¿quiere decir que ese personaje soy yo? Me parece que eso sería como disminuirlo. Es algo muy, muy pequeñito en donde tal vez podemos profundizar más. No significa que yo solo soy esta Glafira, la pelona, la que trae ahora una camisa de Frankenstein. O sea, no necesariamente, pero sí puedo jugar con la máscara. Esa es la diferencia, la palabra jugar. Jugar con esa máscara que yo voy conformando y reconfigurando. Es decir, que si yo tuve en mi infancia ciertas circunstancias de las cuales no estoy de acuerdo, lo que puede ocurrir es que yo tome esas circunstancias para darme una nueva significación. Es decir, para que ese personaje no le anulo el pasado, no me invento un pasado, pero para que ese personaje pueda volverse a inventar. Y esa es tu libertad. Esa es tu libertad. La libertad de volverte a escribir todos los días. Así que esta es otra invitación y otro ejercicio. ¿Qué vas a hacer? Yo constantemente, y por eso saqué este ejercicio, constantemente, por ejemplo, veo mucho más hacia la derecha. Yo casi siempre voy de copiloto, por ejemplo, en un carro. Entonces, ¿qué me ocurre? Que voy volteando hacia la derecha. Una vez me lo propuse tal cual, empecé a voltear solo a la izquierda, solo a la izquierda, solo a la izquierda. Y lo que pasó fue que el panorama cambió. ¿Y sabes qué? Mi día cambió. Esas pequeñas cosas nos van dando nuevas creaciones a la que somos. Pequeñas miradas, pequeñas cosas que yo puedo ir moviendo. Ok, si todos los días hago lo mismo, voy a seguir siendo el mismo personaje todos los días. Pero, ¿qué puedo hacer diferente? Pequeños guiños, solo para que esa máscara, en lugar de encarnarse en ti, que tú digas, esta soy yo, que un día digas, ¿y qué pasaría si esto? ¿Y qué pasaría si puedo voltear hacia otro lado? Ese es el ejercicio. ¿Qué pasaría si hoy, que todo el tiempo ando de negro, lo cual es mi caso, me pongo algo verde, ¿no? ¿Qué pasaría si hoy me rapo? Eso fue lo que me ocurrió a mí, ¿no? ¿O qué pasaría si yo, que me siento como la persona que todo el tiempo toma las cosas con seriedad, empieza a reírse un poco más? Eso nos va llevando a reconstruir al personaje, pero como personaje de la vida. Si yo ya me encarné a esa idea de persona, de máscara, lo que va a pasar es que mi personaje va a lograr los mismos resultados constantemente. Ahora, podemos tener alguna confusión entre la idea de personaje y de rol, ¿sale? El personaje tiene que ver con una unidad. ¿Qué significa esto? Que el personaje tiene muchos roles a los cuales acudir.
¿Cuáles son esos roles? Los roles pueden ser la de la maestra, la de la chica que da una charla todos los lunes, la que es tía, la que es hermana, la que es madre. Esos son todos los roles que podemos tener en el día a día. Sin embargo, la personalidad o el personaje es el que está presente en cada uno de esos roles. El personaje es la unidad de todos los roles porque está a la base de cada una de esas circunstancias donde yo me voy colocando, ¿sí? Entonces, el personaje está dotado de 3 características para que tú las anotes. Una de ellas es la parte intelectual, otra es la parte emotiva y otra tiene que ver mucho más con las actitudes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A partir de estos niveles, intelectual, emotivo y actitudinal, lo que podemos darnos cuenta es cómo estamos siendo en este momento. Así que si tú crees que no eres un personaje, discúlpame, porque siempre has sido un personaje. Discúlpame que te lo confirme hoy. Porque si tú crees que no, me parece que entonces no puedes jugar a recrearlo como tú quieres. ¿Y cómo tú quieres? Bueno, hay que diseñarlo. ¿Cómo lo vamos a diseñar? Bueno, a través de ciertas características. Ya hablamos de dónde colocar la mirada para esto. Bueno, ahora, ¿qué significa cuando nosotros colocamos una mirada hacia ciertas circunstancias? Bueno, esa mirada se va construyendo como un modelo mental. Ese modelo mental nos puede llevar a que nosotros tengamos como un filtro o unos lentes para ver la realidad. Ese modelo mental es nuestra máscara. Ese modelo mental nos está hablando de una circunstancia psicológica que nos está apuntando para que nosotros decidamos siempre lo mismo. Pero a partir de ese modelo mental es que yo puedo decir, a ver, ¿cómo me puedo mover desde ahí? Y si no me muevo, ¿qué hago? El personaje todo el tiempo está confrontándonos. Esa es la palabra que estaba buscando. El personaje nos confronta. El personaje lo vemos todos los días en el espejo. El personaje tiene un lado que le podemos llamar el lado que se muestra, pero también ese personaje tiene el lado que se oculta. ¿Quiere decir que yo tengo que mostrar todo? No. Quiere decir que ese personaje necesito verlo en todas sus dimensiones para poder reconstruirlo. Esas dimensiones a veces nos van a avergonzar, pero esas dimensiones también nos pueden decir cuáles son las posibilidades de recrearnos, de reconstruirnos, de experimentarnos desde características en donde yo me esté conformando como la creadora de mí misma. Vamos a suponer que ese personaje es el que le damos a los demás, pero ese personaje también me protege. También me protege de ser lastimada muchas veces. Cuando generamos un personaje, por ejemplo, como el personaje que se siente muy valiente, el personaje que es muy arrojado, es una máscara que me sirve para ocultar mi miedo. O al contrario, aquel personaje que solo muestra su cobardía es un personaje que a lo mejor lo que está escondiendo es toda esa capacidad de poder y de valentía que no quiere mostrar porque no se siente capacitado. Hay personajes que podemos nombrar como personajes tipos. Ese personaje pienso sobre todo en un gran cuento que por favor si lo puedes leer, léelo porque te vas a dar cuenta que a través de ese cuento vas a darte cuenta que cada uno de los personajes tiene características tipo que les podemos llamar o características de personalidad con cuales te puedes estar relacionando y comparando y que te van a acompañar a lo largo del proceso de la vida. Aunque no lo creas, le podemos llamar los personajes de tu vida o los personajes con los cuales haces un espejeo. El del libro que te estoy hablando, porque es una novelita más o menos larga, se llama El maravilloso Mago de Oz, que lo conocemos más como El Mago de Oz, ¿ok? De Frank Baum. El maravilloso Mago de Oz tiene todos estos personajes con los cuales nosotros al compararnos podemos movernos.
Por ejemplo, Dorothy, el personaje de Dorothy, de esta niña hermosa que sale de Kansas con sus zapatitos rojos, todo esto que ya conocemos, es un tipo de personalidad muy definida. Pensemos, por ejemplo, en estos adjetivos y características. Es un personaje que es una cuidadora, que es amable, que es maternal y que tiene un deseo, regresar a su casa, ¿sí? Cuando nosotros nos transformamos en esa forma del personaje, también lo que nos está diciendo es que a veces por cuidar a los demás, por ser demasiado amable, por ser demasiado maternal y también no pensar en nosotros, nos puede llevar a nunca llegar a casa, ¿sí? Entonces, el personaje que estás haciendo realmente es aquel personaje que puede estarse olvidando de sí mismo. Otro personaje que también aparece ahí es el espantapájaros. El espantapájaros es ingenuo, irreflexivo, busca un cerebro. Entonces, ¿qué nos pasa cuando nos comparamos con ese personaje? Lo que puede ocurrir es que ese espantapájaros se encarna en nosotros cuando somos muy irreflexivos, cuando no nos damos cuenta. Por eso, si tú puedes observar personajes con los que te conectes, no solo de la literatura, sino también de personajes de series, que te sientas cómodo, a veces ese personaje te está diciendo algo que tú quieres lograr, algo que te gustaría llegar a ser o algo que ya está haciendo. Entonces el personaje ya tiene una dimensión diferente. No solo se queda en el divertimento, sino que te está haciendo un espejeo o te está de alguna forma confrontando a ese o a esa que tú puedes ser. Este espantapájaros, por ejemplo, cuando busca un cerebro, lo que nos está diciendo está buscando ser un poco más reflexivo. ¿Cuántas veces no eres una persona reflexiva? ¿Sí? Otro, por ejemplo, de los personajes que también aparece ahí es el hombre de hojalata, que es un hombre insensible, racional, vanidoso, y lo que está buscando es un corazón. ¿Cuántas veces somos ese personaje? La maravilla de esto es que podemos moverlo. Lo que yo te estoy invitando es reescribe a tu personaje, y lo digo literal. ¿Cómo lo puedes reescribir? Siéntate, escríbelo y empieza a notar cómo soy en una línea, en una columna, y en la otra columna es cómo me gustaría ser. ¿Cómo me gustaría ser? Lo que yo estoy diciendo desde ahí estoy creando a mi personaje de vida y jugamos con esta característica creativa. Pensemos ahora en otro de los personajes del Mago de Oz. Por ejemplo, el león. El león es cobarde, inseguro, temeroso, pero busca la valentía. Bueno, detrás de ese temor lo que se esconde es una bravura. El león lo que está representando simbólicamente es esa fortaleza que lo puede llevar justo a encontrarse con lo que ya es. Solo necesita creerlo. Los cuentos infantiles por lo regular nos van a funcionar muchísimo para poder nosotros conectarnos con esa parte primera en cómo fuimos desarrollándonos. Entonces, a través de todas estas características que podemos comparar y considerándonos como un personaje, lo que puede pasar es que uno, vamos a tomar la batuta de eso que nos va pasando. Dos, vamos por lo menos a decirle a la vida, a ver vida, yo te sucedo. La vida no me sucede, yo le sucedo a la vida cuando tomo las riendas de la escritura de mi existencia. Esa es la diferencia. Cuando yo permito que la vida me suceda, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que todo lo que pasa me va construyendo a mí como personaje. Entonces, si hay un asunto negativo y yo me quedo ahí, por ejemplo, hago que la vida no se transforme, sino que yo me transformo por las circunstancias que me están pasando. Sé que lo que te estoy diciendo pues puede ser impactante y puedes decir no, porque yo tengo una vida que es muy fuerte y me están pasando muchas cosas. Yo te creo. Sin embargo, yo a lo que te estoy invitando no es a que demerites o a que minimices lo que te está pasando. Es, a ver, hay otra posibilidad. Una de esas posibilidades empieza a sucederle a la vida. ¿Cómo le vas a suceder a la vida? Creando el que quieres ser.
no el que te dicen que seas todo el tiempo. ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, todo el mundo está viendo la misma serie, ahí voy yo a verla. Todo el mundo está usando el mismo tipo de ropa, ahí voy a hacerlo. Ok, todo el mundo está comprando tal cosa y a tal circunstancia, ok, ahí voy yo también a hacerlo. ¿Qué pasa? Nos estamos construyendo como personajes uniformados, como personajes que somos el mismo, uniformes más bien que uniformados, personajes uniformes, personajes masificados, somos la masa, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? ¿Sabes? Lo que puede ir pasando es que llegas a perderte en esa masa y luego no saber quién eres. Yo estoy apelando más a un sentido heideggeriano, es decir, este filósofo alemán llamado Heidegger, en donde Heidegger nos puede decir, a ver, llegan momentos en tu vida en donde por segundos te das cuenta que no eres eso que te dicen que seas. Toma esos segundos, es lo que yo te propongo. Toma esos instantes en donde en esos instantes puedas irte reconstruyendo, ir logrando hacerte o ser el que le sucede a la vida. ¿Y cómo empiezas a sucederle a la vida? Cuestionándote por qué todo mundo tiene que ver lo mismo, por qué todo mundo tiene que hacer exactamente lo mismo, festejar de la manera que todos festejamos. Y puede ser que una vez que tú elijas volver a construirte, vayas a tomar las mismas cosas, pero las vas a tomar con una conciencia diferente. Y tú dices, veo esa serie que todo el mundo ve porque sí, me la cuestioné, la vi, me gustó. Dale, lo puedes hacer. Esa es una forma en que vas construyendo lo que quienes nos dedicamos a escribir ficción le llamamos la biografía del personaje. En la biografía del personaje, nosotros necesitamos tomar en cuenta por ejemplo, ¿cuál es el aspecto físico del personaje? Ese es algo que te puede ayudar incluso para darte cuenta cómo va a tomar la vida ese personaje, ¿ok? Por ejemplo, te vas bueno, hace un rato te decía cómo se llama el personaje. Cuando tú le pones nombre al personaje, lo vas otra vez dibujando y dándole características. Otra cosa que nos puede funcionar es ¿cuál es la familia de ese personaje, ¿no? Cuando estamos hablando de personajes de la vida real, como tú o como yo, simplemente tomamos a esa persona que hemos sido o a esa persona que tiene una experiencia. Como nosotros nos consideramos con nuestro aspecto físico, cuál es nuestro nombre, y ahí cuando definimos el nombre también es importante que tomemos en cuenta cuál es el año de nacimiento y cuál es el lugar de nacimiento. Esto es importante porque a partir de eso nos vamos a dar cuenta en qué contexto se va desarrollando el personaje. Entonces, cuando decimos lugar de nacimiento, a lo que nos referimos es, a ver, ¿es rural? Si una persona nace en un lugar rural es diferente el tipo de personalidad que va a desarrollar a una persona que se puede vincular más con un estado de estoy buscando la palabra, perdónenme, urbano, ¿no? En una citadino urbano, es diferente a un sentido rural. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la personalidad va a ser diferente. No es lo mismo nacer en la capital del país a nacer en, no sé, en una provincia, como en mi caso. Yo nací en Culiacán, Sinaloa, y tengo alrededor de 20 años viviendo en la Ciudad de México, y bueno, ahorita vine a ver a mi familia, porque gran parte de mi familia vive en Tijuana. Entonces, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque tienes otra manera, y regresamos al principio, de ver. Tienes otra forma de mirar, ¿ok? Entonces, bueno, ahora que estoy aquí, simplemente la mirada me lleva a otras cosas. ¿Por qué? Porque no estoy en mi espacio, no estoy con mis libros, y sin embargo, por ejemplo, ahorita mis sobrinos, mi hermana están en un cuarto y está pasando el de los tamales, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es parte del asunto, es parte del proceso, de que cuando nos movemos del lugar, ahorita estaba hablando del lugar de nacimiento, las circunstancias se van a mover también, y nosotros vamos a ser también otros que van a resolver a través de la mirada.
No se nos olvide eso. El personaje se crea por dónde ve y qué está viendo, ¿no? Por cierto, paréntesis, muchas gracias a mi hermanita que está aquí apoyándome para que yo pueda hacer esto con ustedes. Gracias a mis sobrinos, a mi cuñado que están ahorita en silencio para que yo pueda hablar con ustedes lo más que pueden. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que yo también estoy moviéndoles a ellos su manera de vivir en el día a día y eso ya nos construye de una forma diferente. Todo lo que hacemos en el día a día, lo que nos va sucediendo, tiene un vínculo con la manera en la que nosotros le respondemos a los demás. Ahora, en esta ficha biográfica que te estaba comentando hace un ratito, es importante cuando hablamos de esa ficha biográfica darnos cuenta cómo fue nuestra niñez. Cuando nosotros, no sé, estamos perfilando a un personaje, si tú te dedicas a escribir, lo que puede pasar es que si tú no te detienes en la niñez del personaje, aunque no ocurra en la novela o en el cuento que estás escribiendo, tu personaje va a quedar como plano, así le llamamos, plano a un personaje que no tiene nada más que un lado que es el que se muestra en la novela. Habrá momentos en que, aunque no sea necesario decir cuál fue la niñez de mi personaje, sí va a ser necesario que yo sepa cómo va a reaccionar en el presente a partir de la niñez que tuvo. Entonces detente un poco para poder conectarte en cómo fue tu niñez, porque eso te llevó a la creación de tu personaje. Ahora, el hecho de que tú observes tu niñez no quiere decir que te vas a quedar ahí, porque a veces eso no sucede. Es que yo fui un niño maltratado, fui un niño abandonado, fui una niña a la que trataron mal. Entonces mi personaje se coloca desde ahí y otra vez, no se trata de que eso esté bien o mal, es una forma de reconfigurarnos. Lo que yo te estoy invitando ahorita es, dale, ya sabes cómo fue tu niñez, tráela a tu presente para que te acompañe. No para que te quedes ahí, porque si te quedas ahí lo que puede pasar es lo plano del personaje. Y hay personas que son planas, es decir, no tienen ese volumen que se puede pedir en un personaje porque se quedan varados o varadas en una parte o época de su vida. Lo mismo aquellas personas que pudieron tener una adolescencia muy rica en muchas circunstancias, lo que le puede pasar es que se queda ahí y luego lo que ocurre es que todo el tiempo estamos en la añoranza y en esa añoranza no estamos alimentando a la creación de este personaje. Yo no sé honestamente si en 5 o 6 años yo voy a tener el cabello debajo de los glúteos, ¿no? O sea, no lo sé. No sé si en 60 años, bueno, ya no voy a vivir yo creo 60 años o quién sabe, ¿no? Pero si en 30 años, supongamos, yo voy a lo mejor a vestirme de otra manera, no lo sé. Esa es la riqueza del personaje, que se va moviendo. Entonces, la niñez va a ser importante, pero también la clase social. Cuando hablamos de clase social en un personaje de ficción, eso lo va a medir para que sepas cómo habla, para que sepas cómo se relaciona e incluso para que sepas cómo va a llevar su aspecto físico, cómo fue su vida escolar. Piensa en eso. Todo eso nos construye. Yo pienso en mi propia vida escolar, ahora que les hablo de que el 30 de noviembre, ya la semana que entra, va a presentarse el documental sobre mi experiencia de raparme, pues en alguna parte comento, o sea que en esta vida escolar, en la secundaria sobre todo, pues a mí me costaba trabajo no pertenecer. Y lo que yo buscaba era pertenecer a como diera lugar. Y entonces, ¿qué ocurría? Que yo me avergonzaba mucho de que era muy flaquita y que aparte yo me sentía muy morena, por ejemplo. Ese tipo de cosas que te hacen ver y que ahora lo puedo ver como absurdo, pero en esa época era muy importante para mí. ¿Y qué ocurría? Bueno, que no era que yo fuera una niña súper buleada o algo así, sino que yo misma no me sentía como parte del estereotipo de las niñas que estaban en mi escuela. Entonces, ¿qué pasa? La vida escolar también te va llevando a rasgos de personalidad o de personaje.
¿Cómo ha sido tu vida amorosa? Es otro punto que vamos a tomar en cuenta. Si para ti ha sido difícil, si has tenido relaciones muy complicadas, si tus relaciones han sido muy abiertas, muy amables, eso te va a ir construyendo también como personaje. Cuando hablamos de esta ficha biográfica, lo que te estoy compartiendo es, a ver, toma en cuenta estos puntos porque te van a decir quién eres hoy. Y a partir de que sepas quién eres hoy, vas a poder dibujar quién quieres llegar a ser. ¿Cuál es el personaje que quieres llegar a ser? Y bueno, otro evento que nos puede funcionar es cómo se comporta el personaje cuando está solo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hago cuando estoy sola? No es la misma cuando estoy con personas. Cuando estoy ahí, desde pensar quién soy cuando estoy sola, nos habla de una libertad. Nos habla de que a veces puedo desnudarme, por ejemplo, cuando estoy sola, o puedo bailar. A mí se me da por bailar, por ejemplo, ¿no? Cuando estoy sola, porque soy muy mala para bailar y bailo en público también, pero sé que soy mala, y cuando estoy sola invento pasos o algo así, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué haces cuando estás solo? Te va diciendo también cuáles son las características de tu personaje, ¿sí? Cuando nosotros estamos ante ya la construcción del personaje, cuando ya lo tenemos enfrente, ¿sabes? Lo que puede ocurrir es que lo estoy viendo como si fuera un mapa, como si fuera una radiografía de mí. Y digo, ok, esto es lo que me pasó en mi infancia, esta es la manera en la que yo me desarrollé, esta es la manera en la que yo tuve mi vínculo amoroso, mi vínculo social, mi vínculo cuando estoy solo. Y algo que también es importante y que no les estaba diciendo es si hay una condición diferente, incluso una discapacidad. ¿Por qué? Porque eso también te lleva hacia una personalidad o el personaje que estás siendo. Esa discapacidad puede apoyar o abonar a quien tú te estás conformando como personaje, o te puede llegar incluso a solo identificarte a partir de esa condición, y te puede costar abrirte mucho más, ¿sí? Cuando te cuesta abrirte mucho más, no estamos diciendo nuevamente que eso vaya en detrimento tuyo. Lo que estamos diciendo es, a ver, ¿y qué pasa si ahora que te has conformado como este personaje y a partir del que ya eres, porque no se trata que yo voy a anular mi pasado o voy a inventarme una vida que no tuve? No, es curioso, porque justo la ficha biográfica lo que nos dice es, el personaje que yo voy a dibujar o que yo voy a escribir empieza desde el nacimiento hasta el presente. Y cuando ese personaje está desde el nacimiento hasta el presente, yo voy a empezar a contar la historia del presente hacia el futuro, ¿ok? Entonces, esa historia es parte de mi existencia, pero no es el personaje que va a llevar las riendas de la nueva aventura o de lo que yo estoy escribiendo. Entonces, cuando tú te percatas de todo ese pasado, de todas esas circunstancias que tuviste en tu vida, no es para que te quedes ahí y no es para que digas, no, yo no viví eso y lo evadas, es justo para que lo tomes como parte del nuevo personaje que quieres crear. Si tú dices, ¿cómo puedo crear ese personaje? Una de las cosas que nos puede funcionar es a partir del lenguaje. El personaje que yo estoy siendo, a partir del lenguaje también me está diciendo quién es, a partir del lenguaje que utiliza. Por eso, y bueno, aquí me voy a referenciar, tiene que ver con el enriquecimiento del vocabulario. Hay varios personajes en el canal de Glafira Rocha Escribe tu Vida en YouTube, en donde tú puedes encontrar cómo enriquecer este vocabulario, porque el personaje también lo vamos construyendo a partir del vocabulario. Pero si tú dices, ¿cómo empiezo a reconstruir mi personaje? Son muchas cosas. Por el lenguaje. Por el lenguaje lo puedes empezar a reconstruir. Es decir, te vas a detener para darte cuenta cuáles son no solo las palabras que usas, pero aquellas frases que con frecuencia te estás diciendo a ti mismo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Detenernos para voltear a vernos y observar cómo me hablo. A partir de cómo me hablo a mí, esto va a tener una repercusión en cómo le hablo a los demás,
¿sí? Y desde ahí yo ya me estoy construyendo como personaje. Para volver a reescribirme, no significa que yo use palabras súper intelectualizadas, académicas, rimbombantes. O sea, no. Es que yo sea clara en mi discurso. Es que yo pueda observar que al enriquecer el vocabulario, lo que estoy haciendo es abrirme a nuevos universos. Abrirme, ¿qué significa? Que me estoy abriendo porque tengo un lenguaje diferente. Entonces, ¿qué va a pasar? A partir del lenguaje que estoy usando, a partir, por ejemplo, una recomendación que yo doy por algunos motivos que a mí me funcionaron, tiene que ver con que busques conectarte con personas que se dedican a cosas o aspectos diferentes a los tuyos. ¿Y eso qué te está diciendo? Que cuando yo me abro a esas posibilidades, enriquezco mi lenguaje y por lo tanto enriquezco mi personaje. Y mi personaje va a aprender de otras materias, de otros enfoques, y entonces yo me abro a una nueva posibilidad. ¿Cuál es esa posibilidad? A que mis reflexiones, a que el voltear a verme va a ser diferente. La manera en la que me hablo me está diciendo también quién soy. Entonces, eso me abre posibilidades para ser un personaje que se comprende a sí mismo, pero que también comprende al otro. A veces, ese personaje que hemos hecho sin darnos cuenta, que la vida misma lo ha hecho, nos creemos que somos esos. Y entonces no nos damos posibilidad de estarnos volteando a ver, no nos damos la posibilidad de permitirnos reconstruirnos, es decir, volver a ser una y otra vez, porque nos creemos ya ese que dijimos que éramos, y entonces nos podemos quedar como un personaje, y no sé si decir esta palabra, pero la voy a decir, como este personaje aburridón, como este personaje que, no sé, como el personaje que no logra ir más allá de sí mismo porque se cree que siempre va a ser ese ser inamovible. Y aquí es donde nos podemos conectar un poco con la filosofía existencialista, donde la filosofía existencialista promueve todo el tiempo el movimiento, todo el tiempo el cambio, y no me quedo como ese que digo, soy ese y solo ese y siempre ese. Y entonces, ¿qué? Esto nos va a conectar a que nosotros, a través del lenguaje, como te dije ahorita, empecemos a proponernos retos. ¿Cómo son esos retos? ¿Ok? Pequeños retos que yo también les llamo experimentos existenciales. Retos en donde yo puedo decir, a ver, hoy en el día voy a tratar de hacer algo diferente, por ejemplo, ¿no? Cualquier cosa diferente, pequeñas cosas como siempre tomo café capuchino, hoy voy a tomar café negro. Oye, pero está muy amargo, no te va a gustar. Bueno, es probable, pero en un día, si tú en lugar de tomar café capuchino tomas negro, tu día se va transformando y te puedes incluso dar cuenta de que te puedes empezar a tomar riesgos. A veces creemos que los riesgos están vinculados con voy a saltar de un paracaídas, voy a tomar un coche y me voy a ir a toda velocidad. Eso no tiene que ver con riesgos. Eso tiene que ver con cada quien. Si eres una persona, por ejemplo, que todo el tiempo se tira de un paracaídas, que hace deportes extremos, ese no sería tu riesgo. A lo mejor tu riesgo sería, ¿por qué no te quedas en silencio un día? Y las personas que todo el tiempo están introspectivas, que no hablan, que se encierran mucho en sí mismas y en su espacio, lo que va a ocurrir es que a lo mejor el riesgo para esas personas, para poderse mover del personaje que siempre son, tendrá que ser relacionado con moverse, con salir, con hablarle a alguien, ¿no? Con sonreírle a un desconocido, ¿no? O simplemente, no sé, si tienes 2 meses que no sales de tu casa porque no quieres salir o por la pandemia o por lo que sea, no estoy diciendo que corras y salgas, estoy diciendo, bueno, ¿qué serían esas pequeñas cosas que puedes hacer dentro incluso de tu espacio para que sientas que estás haciendo algo diferente?
Esa es la manera en la que podemos reconstruir el personaje que estamos siendo. Ahora, si tú quieres, no sé, lograr aquello que te es muy, más que imposible, ¿sabes? O sea, es el personaje que yo quiero ser, pero que me está costando mucho trabajo. A veces lo que nos sirve, y eso te lo he propuesto en varios momentos, tiene que ver con leer biografías. Leer biografías que me inspiren. A mí me gusta mucho leer biografías de mujeres, que ahora con esta palabra que se usa mucho, de mujeres que están empoderadas, de mujeres, y cuando digo empoderadas no estoy hablando de mujeres incluso que puedan gritar, o sea, no hablo de eso, hablo de lo que quiere decir la palabra, y creo que la mayoría lo usamos desde ahí. Una mujer que tiene poder sobre sí misma, sobre todo, ¿no? Una mujer que puede abrir y levantar su voz. Entonces me gusta mucho, por ejemplo, leer biografías sobre Mary Shelley, que es la escritora de Frankenstein. Me gusta, que de hecho de ella he leído como 3, 4 biografías. La biografía de George Sand, que es esta escritora, ¿no? Francesa. He leído biografías, por ejemplo, sobre todo de escritoras, pero también me gusta, por ejemplo, saber sobre Marie Curie. Sobre Marie Curie he escrito un montón de biografías, incluso cuando fui a Polonia fui a ver el museo en donde están algunas de sus cosas, como su microscopio, por ejemplo, ¿no? Esto nos va a apoyar a que cuando estamos escribiendo nuestro personaje, lo que pueda pasar es que al inspirarnos en el otro, nos vaya impactando como un reflejo. Ver en la tele, en las series, todo este tipo de personajes que sintamos que van en relación con aquel personaje que queremos llegar a ser, ¿sí? Me voy a detener un poquito porque me he lanzado, justo estoy en el iPad y no alcanzo a ver demasiado sus preguntas, pero voy a hacer todo lo posible por verlas. En Instagram las puedo ver un poco más, entonces voy a ver si hay alguna pregunta, porque no las puedo identificar. Solo veo, déjenme revisar, porque solo estoy viendo los que van entrando. No, parece que no puedo ver las preguntas, pero bueno, si tú quieres hacer una pregunta, puedes ponerla también por mensaje directo, ya sea por Instagram o por Facebook, y créeme que yo las respondo en algún momento. Así que si tienes algún comentario, o sea, sobre todo dime, ya hasta la garganta me está doliendo, dime, ¿qué piensas de esto sobre todo? ¿Qué pasa con que te estés conformando como un personaje? Lo que hace el personaje de nosotros mismos tiene que ver con que le vamos dando un aspecto mucho más creativo a la vida. Ya no solo, como te lo decía hace un momento, la vida nos sucede. Nosotros empezamos a sucederle a la vida. Te decía que una de las cosas que nos puede acompañar para poder crear este personaje tiene que ver con el lenguaje, porque en el lenguaje nosotros nos vamos permitiendo también ampliar universos, ampliar posibilidades, pero también no solo desde el lenguaje. Puede empezar con algo que es mucho más externo, aunque parezca extraño, y tiene que ver con el espacio. Podemos empezar a crear el personaje sobre el espacio. A ver, antes de entrar ahí, voy a contestar la pregunta que me hace Dani. Las de Instagram sí las alcanzo a ver, las de Facebook no las alcanzo a ver justo porque en el iPad no me las muestra, pero buscaré en otro momento qué pasa para que yo vea las preguntas, porque no. A ver si alguien pone una pregunta, a ver si la puedo ver desde Facebook. Pero bueno, mi querida Dani dice, yo quiero saber si tú diseñaste un nuevo personaje a partir de que te rapaste. Sí, por supuesto. A partir de que me rapé, el personaje de mí misma no solo se reconstruyó externamente, Dani. Este personaje que yo construí fue de una manera sobre todo mucho más interna. Mucho más interna, ¿qué tiene que ver? Bueno, está vinculado hasta con la idea de género, ¿sí? Con la idea de género, que no es lo mismo que orientación sexual, ¿ok? Pero con la idea de género en cuanto a que cuando me rapé empecé a ver rasgos como muy femeninos, masculinos, y eso como que se me hizo raro, ¿no? De hecho, hoy fui al súper con mi hermana y recuerdo que ya no me pasaba de hace rato.
iba con un gorrito, porque estaba haciendo frío, y cuando te rapas, la verdad que sí se siente mucho más el frío, y pues traigo unos jeans, y traía una sudadera, y traía pues unos tenis Vans que me acaba de regalar mi sobrino. Entonces fui al súper, y pues con el cubrebocas y todo, iba sin maquillaje, y me dice uno de los chicos que trabaja ahí, dice, no, fíjese joven, que no sé qué me dijo porque le estábamos preguntando por qué no había carritos. Entonces, esto, Dani, de lo que me preguntas, o sea, tiene que ver con que desde ahí, fíjate, nada más por raparme, pueden incluso, me ha pasado 3, 4 veces nada más, sobre todo con el cubrebocas, ¿no? Digo, ya cuando me ven maquillada o algo así es diferente, pero, ¿qué pasa? Que eso hace que yo misma me cuestione la idea del género, ¿no? ¿Cómo creemos que el género, o sea, también es un personaje que vamos construyendo y le ponemos características, ¿no? O sea, ¿cómo a partir de que desde bebés la bebé o la beba tienen que tener rosa y los bebés tienen que tener azul? O sea, ya estamos dándole características de personaje. Entonces, cuando yo me rapo, para no adentrarme tanto en eso y para que puedan ver el documental que va a salir la próxima semana, el 30 de noviembre, va a estar ya en mi canal de YouTube para que ustedes lo vean de manera súper gratuita. Yo se los quiero compartir, y ese mismo martes lo que voy a hacer es compartirte a través de un en vivo quienes trabajamos en el programa. Entonces, bueno, este personaje que yo construí a partir de la rapada, ¿no? Pues sí, tiene que ver primero con una cuestión de género, pero también con aquellas cosas en las que nosotros a veces no nos percatamos cuando tenemos ya una apariencia muy definida. A ver, voy a leer otra pregunta. Dice, a mí siempre me pasa por teléfono que me dicen, buen día, señor. Dice, antes aclaraba, hoy me da igual. Exacto, o sea, porque vamos construyendo a los niños ya como los personajitos. Somos el personajito que le ponen vestido, somos el personajito que a la niña le damos muñecas y a los niños carritos. Entonces, desde ahí, por eso es importante, cuando te hablé de la ficha biográfica, que te detengas a ver cómo fue tu infancia, porque eso te va a decir quién es el personaje que has sido y cuál es el personaje que quieres llegar a ser. Cuando yo me rapé, a lo que yo llegué es a decir, esta es la que quiero ser ahora, pero no sé mañana ni pasado. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, con algo a lo mejor muy sencillo, ridículo, tonto, como tú lo quieras nombrar, o sea, de cortarse el cabello, pero a mí me mostró que yo podía ser la que yo quisiera ser, así como un Frankenstein, que me puedo conformar de pedacerías, de lo que me va funcionando sobre todo. Si me funcionó y me he sentido mucho mejor, honestamente. Alguna vez alguien me dijo, lo que pasa es que tú eres muy valiente al raparte. Yo no sé si es que sea una valentía o no. Lo que sí creo es que me gusta hacer experimentos existenciales porque es el personaje que estoy escribiendo una y otra vez. Creo que por eso me maravilla Frankenstein, porque Frankenstein está vinculado con cómo poderle dar vida a algo que ya no tiene vida. Y sí se puede. Sí se puede, algo que creemos que ya es inamovible, siempre a través de pequeñas cosas, como te decía hace un momento. A lo mejor es una pequeña cosa, yo no estoy diciendo que todo el mundo se rape, a menos de que así lo quieran. Yo propongo, ¿no? A veces digo, oye, no estaría mal si te raparas por lo menos una vez en tu vida, seas hombre o mujer, ¿eh? Porque eso va a crear que por lo menos la manera en la que te expones a los demás te va a mover de otra forma, ¿no? Dice Valeria, ¿en qué momento de tu vida te hiciste consciente, no alcanzo a ver bien toda la pregunta, me voy a hacer así, que eras un personaje? Ok, no alcanzo a ver toda la pregunta de Valeria, de mi querida Valeria. A ver, dice, ¿cuáles fueron tus mayores conflictos? ¿Te gustó o no? Yo me empecé a dar cuenta, Valeria, que yo era un personaje. Yo creo que cuando me empecé a tomar en serio la idea de ser escritora. ¿Por qué? Yo recuerdo que yo hice algo, y esto nunca lo había comentado. Bueno, lo voy a comentar hoy para cerrar el programa porque ya nos queda un minuto. Y respondiendo a lo que dice Valeria, fíjense, recuerdo que la primera vez que me pasó esto fue cuando yo me fui a vivir a la Ciudad de México. Yo tenía 25 años más o menos cuando me fui a la Ciudad de México y ya había estudiado literatura, pero yo sentía
que todavía no me consolidaba como una escritora. Digo, era joven, bueno, hay escritores mucho más jóvenes que ya se han consolidado a esa edad, pero en mi caso, por mi propia experiencia de infancia, que no estuvo muy ligada a la literatura, pues para mí había sido algo diferente. Entonces, cuando llegué acá, me sentía como muy fuera de lugar. Bueno, no acá porque ahorita estoy en Tijuana, pero cuando en la Ciudad de México, cuando estaba en la Ciudad de México, recuerdo que le escribí un mail a un amigo mío. Y le escribí un mail que decía, hola, ¿cómo estás? Entonces, el mail fue como un juego, porque yo le decía, me siento muy feliz en esta ciudad, por fin creo que soy una escritora, me siento realmente maravillada de la forma en la que han recibido mi trabajo, estoy haciendo tal cosa, ya casi me publican un libro, y hacia el final le puse, lástima que esto sean mentiras. Le podemos llamar una carta del futuro de los deseos. Cuando yo leí esa carta, recuerdo que era mucho más larga, pero toda iba en esa idea. Yo ahí, Valeria, me di cuenta que yo podía ser la que quisiera ser. Y empecé a lograr que esas letras se hicieran realidad. Y exactamente al año de que yo le escribí ese correo a este chico, creo que al año, sí, más o menos al año, me publicaron mi primer libro. Y entonces todo lo que yo le había dicho ahí como una falacia, como una mentira, empezó a vincularse con la idea de que sí era real. Entonces no fue como si lo profeticé, ¿no? Sí y no. Esto que se llama y que les he comentado el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida tiene que ver con esto. O sea, yo me voy transformando en el que quiero ser. Y a partir de esa carta yo dije, claro que puedo serlo. Y empecé a creerme primero que yo era una escritora. Que yo ya era el personaje de la escritora, la que escribe. Y creo que a eso me dedico. O sea, no creo, a eso me dedico, ¿no? Y esta que estoy siendo ahora, en algún momento también lo diseñé, así como te lo compartí hoy. Y puedo dedicar más programas porque no solo es esto, pero lo fui diseñando. Lo fui diseñando tal cual así de que, a ver, quiero empezar a compartir todo esto que yo he agarrado de los diferentes enfoques que manejo, pero es a partir de hacer consciente el diseño. Esta pequeña ficha biográfica que te la voy a decir rapidísimo para que la vuelvas a tomar en cuenta, que tiene que ver con definir el aspecto físico, el lugar de nacimiento, cómo es la familia o las relaciones familiares, la niñez, la clase social, cómo ha sido la vida escolar, cómo ha sido la vida amorosa, qué haces cuando estás solo. Lo dije rápido, pero todo esto te va diciendo, a ver, si eres eso, ¿qué quieres ser? Y pequeños ejercicios como este que yo hice, a lo mejor de manera de broma, pero era una broma en serio, o sea, de a ver, ¿quién quiero llegar a ser? Y voy a escribir desde esa que ya está haciendo, ¿no? Eso nos va dando características de crear al nuevo personaje, pero sobre todo de salir del personaje que la misma sociedad o los constructos sociales han hecho que tú no te has percatado. Entonces, la primera frase para empezar a reescribir el personaje es esta. Ya me cansé, ya me harté de ser la que estoy siendo. Eso es lo primero. Y lo demás va fluyendo. ¿Ok? Gracias por acompañarme. Nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes va a estar muy bueno porque vamos a hablar de la edad. Es decir, ¿por qué nos da miedo la vejez? ¿Por qué tenemos más consideraciones con la juventud? ¿Por qué nos gusta ser jóvenes y nos queremos estirar todo el tiempo para seguir siendo jóvenes? Y siempre me gusta hablar de este tema porque el próximo lunes, bueno, el próximo martes es mi cumpleaños. Y me gusta hablar de este tema porque me gusta reflexionarlo contigo. Entonces el lunes vamos a hablar de este tema, aunque el martes es mi cumpleaños, pero el martes, el día de mi cumpleaños, vamos a hacer la presentación oficial del documental en un en vivo para que tú hagas preguntas, para que tú veas el documental y ahí te des cuenta de cómo a través de 2 años yo hice mi personaje. Y esta es una invitación para que tú hagas al tuyo. Y que digas, ya estoy harta de ser la Frankenstein, ya estoy harta de ser Dorothy, ahora quiero ser, no sé, Inés de Suárez, que es un personaje que últimamente me gusta mucho y es un personaje histórico. Entonces, gracias de veras por acompañarme, gracias Valeria, gracias Félix, gracias Daniela por sus preguntas, por sus comentarios, gracias Claudia
por acompañarme. Nos vemos el próximo lunes. Acompáñame a festejar mi cumpleaños el martes de la próxima semana para que veas junto conmigo el documental, que lo hice de veras con mucho cariño. Gracias a las chicas del estudio de Danto, quienes han sido las encargadas de hacer la edición y que bueno, nos ha llevado una chamba, pero aquí estamos. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos la próxima semana.